Los saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Estas palabras nos hablan de un Dios que tiene hambre de nosotros, que tiene necesidad de nosotros. Más que nosotros tener hambre de Dios o estar a la búsqueda de Dios o tocar la puerta de Dios, es Él, el que nos busca, el que tiene hambre y necesidad de nosotros. Más que pensar en esta imagen cotidiana en la que hacemos fila en la misa para comulgar, es Dios más bien el que hace fila para comulgarnos a nosotros, el que hace largas procesiones para acceder a nosotros, tocar nuestra puerta y esperar que alguien le abra para habitar en él y para acompañarnos. Recuerdo en alguna misa especial de exequias, cuando estaba allí en un funeral, celebrando la Eucaristía, y donde muy pocos iban a comulgar, yo sentía en mis manos, sobre la patena, las hostias consagradas, Dios mismo, que quería ir con ellos. Yo sentía a Dios mismo que quería llegar a los corazones de estas personas necesitadas de consuelo, de afecto, de amor y de abrazo. Pude palpar esta necesidad de la que nos habla hoy la palabra del Señor. Es Él el que tiene necesidad de nosotros. Es Él el que quiere comulgarnos. Así es Dios de precioso, de hermoso, de maravilloso. Acostumbrados como estamos al ruido, al triunfo, a la suntuosidad de la vida y del mundo, a la saciedad en que vive nuestra sociedad, pareciera que no nos hace mucho efecto, ¿no? Pensar en un Dios que en una pequeña hostia, en un pedacito de pan, viene a entregarse. Pues ¿qué puede darnos? Tan poquita cosa que no sacia el hambre ni siquiera de un niño. Y sin embargo, más que pensar en esta suntuosidad de la vida que esconde un vacío, es en esta pequeñez que pareciera nada, quizás hasta inútil, en la que Dios se entrega totalmente, en la que Dios, en lo aparentemente nada, llena nuestra vida, llena nuestro corazón. Dios que se entrega totalmente, Dios que no pide sacrificios a los hombres, sino que Él mismo se entrega, Él mismo se sacrifica, Él mismo dona su vida entera, se dona a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros se despierte el hambre de Dios,
la nostalgia de Dios, la necesidad de Dios. En este pequeño pedacito de pan, el Señor se entrega todo. Y el Señor nos regala la vida, nos manifiesta, nos hace sentir la vida plena, amor, paz, alegría, bendición, sentido pleno a nuestra existencia. Y no conforme con esto, el Señor quiere despertar la pasión y quiere comunicarnos y quiere también que nosotros sintamos esta pasión que tiene Él por el hombre, por la tierra. Así también nosotros descubrir en nuestro corazón esta pasión por Dios y al mismo tiempo esta pasión por los hombres, por amarlos, por servirlos, por conducirlos a Dios, por despertar en ellos esta sed y esta hambre de Dios. En todo ello se produce a partir de este pan en el que Dios se da completo a sí mismo, para que tengamos vida, ciertamente, y para que también nosotros nos convirtamos en pan para los demás, a través de nuestro servicio, de nuestro amor y sobre todo de nuestra entrega por cada uno de nuestros hermanos. Que así sea. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Primera Comunión. Este es un hecho de vida. Pedro era un niño católico de la misión en Paraguay. En su aldea no había escuela, por lo que tenía que ir caminando todos los días a la escuela de un pueblo vecino que estaba más o menos como a 7 kilómetros de su casa. A él no le gustaba ir mucho a la escuela, y no tanto por la escuela misma, sino por el maestro, que era incrédulo y que se esforzaba por arrancar la fe de los alumnos y hablaba mal de la iglesia. Una mañana, al pasar Pedro el puente que atravesaba el río que corre a las afueras de la aldea, se dio cuenta que las aguas habían subido debido a las últimas lluvias, lo que hacía presagiar una crecida repentina. Alrededor de las 4 de la tarde, terminadas las clases, Pedro volvió a su casa. Al atravesar nuevamente el puente, vio que las aguas habían subido bastante. Se sentó a la orilla del puente para ver pasar el agua y se puso a pensar lo sucedido aquella mañana en su escuela. Y dijo: «Qué cosa más triste es tener un alma como la de mi maestro. Aborrece a Dios y las cosas santas. Ahora que yo haga la primera comunión, pediré a Dios que le perdone todos sus pecados y que lo lleve a que lo conozca y lo ame tanto como yo». Y absorto en esta reflexión, pasó mucho tiempo. Cuando volvió en sí, vio con espanto que las aguas habían crecido y habían alcanzado la altura del puente, así que asustado se fue corriendo a su casa. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en la aldea no había nadie, pues era eminente el peligro de una inundación. Todo el mundo había huido a una parte alta de una montaña. Él imaginó que sus padres estarían ahí, por lo que decidió irse junto a ellos. Al pasar cerca de la iglesia, vio el parpadeo de la lámpara del sagrario. El Santísimo Sacramento estaba allí, y el sacerdote, que vivía en un poblado vecino, no vendría hasta que las aguas bajaran. Así que Pedro pensó que la capilla quedaría totalmente inundada y que el Señor se encontraría en el sagrario, que quedaría debajo de las aguas, por lo que decididamente tomó la decisión de tomar el copón que contenía la Sagrada Eucaristía, y lo hizo así, con toda reverencia y cuidado. Al ver que crecía el agua y que había entrado en la iglesia, le entró miedo. Comprendió que su vida estaba en peligro. En ese momento reflexionó que ahí estaba Jesús junto a él y que no estaba solo. Quizás él estaba a punto de morir y que no había hecho su primera comunión. Era lo que más le perturbaba en su mente. Pero desde el fondo de su corazón le salió una súplica y le dijo: «Jesús, ayúdame». Viéndose Pedro ya que la salida era imposible y que estaba en peligro de muerte, se puso a rezar más profundamente y le dice a Jesús: «Perdóname». Y le empieza a platicar muchas cosas. Entre ellas, le empieza a platicar también de su maestro. Lo único que quedaba por encima de aquellas aguas eran unas columnas que estaban en el retablo del altar, por lo que, con la ayuda de una silla,
trepó Pedro lo más alto que pudo y ahí permaneció por horas. La iglesia estaba llena de agua y la lucecita de la lámpara del sagrario se reflejaba en toda la superficie. Pedro estaba literalmente abrazado del copón y temblando de frío, fatigado porque la mitad de su cuerpo estaba en el agua. Se acomodó como pudo y siguió hablando con Jesús hasta quedarse dormido. Así pasó toda la noche. Al amanecer del día siguiente, una barca vino hasta la aldea. Llevaba a varios hombres para buscar sobrevivientes y también llevaba al sacerdote. Como la puerta de la iglesia estaba abierta por el empuje de las aguas, entraron en ella con la barca. Encima del tabernáculo vieron a un niño acurrucado, sin movimiento, pálido, casi muerto. El sacerdote reconoció que era Pedro y entonces le habla: Pedro, ¿me oyes? ¿Tienes frío? ¿Estás bien? Pedro, di algo. Y Pedro responde con voz baja: Sí, estoy bien. ¿Tienes hambre?, le dice el sacerdote, y Pedro le dice: sí, mucha. ¿Tienes frío?, le dice el sacerdote, y Pedro contesta: sí, mucho. Entonces el sacerdote le pasa un poco de vino y le dice: bebe esto, y Pedro dice: no. Entonces el sacerdote, algo extrañado, le pregunta a Pedro: entonces, ¿qué quieres? Y Pedro, mostrando el copón, le da a entender al sacerdote lo que él tanto quiere, lo que él tanto anhela. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas al ver la fe y el amor que tenía Pedro por Jesús Eucaristía. El sacerdote dice: pobrecito Pedro, pero voy a atender tu máximo deseo. Así que, tomando una hostia del copón y diciendo algunas oraciones, dio a aquel niño su primera comunión. Pedro sonrió y cerró los ojos. Démonos prisa, dijo el sacerdote, hay que llevarlo al médico, no se mira nada bien. Sacaron a Pedro en la barca. El sol brillaba sobre todo el pueblo inundado y Pedro, calentándose un poco con aquellos rayos, comenzó a moverse con dificultad y comenzó a contarle pausadamente al sacerdote todo lo que había hecho con Jesús en sus brazos. Fatigado ya, Pedro quedó en silencio e, incorporándose de repente, hizo una oración que todos pudieron escuchar: Jesús, perdona a mi maestro. Y dicho esto, no habló más. Dios se había llevado al cielo al niño, que había reparado los pecados de su maestro y había salvado a Jesús Eucaristía de las aguas. Mis hermanos, esta hermosa reflexión nos invita a que amemos a Jesús tanto como Él nos ama. Claro, nunca le ganaremos a Jesús, pero si entramos en esta dinámica de espiritualidad eucarística, nos daremos cuenta que su amor inagotable se va alojando en nuestros corazones y nos va transformando de alguna manera para ser como Él, pan partido y compartido en el amor y en el servicio a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia, que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.